sí voy a dar la introducción de esta especialista maravillosa que tenemos el honor de que nos conceda su valioso tiempo durante una hora para poder recorrer todos los detalles de esta condición de autismo. Cecilia Álvarez Tabillo es gerente del programa de la División de Servicios de Evaluación e Intervención en el Centro de For Autism o Autism Relative Disabilities. Eso quiere decir el Centro de Autismo y también de algunas discapacidades. Discapacidad. Ujú. Es correcto, estoy tratando de traducir simultáneamente. Y Cecilia Álvarez además también nos presenta como de parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Miami y es analista certificada del comportamiento. También se desempeña como entrenadora para la capacitación, el desarrollo, la implementación, la coordinación y evaluación de los servicios clínicos y de capacitación. Asimismo, Cecilia ha trabajado con niños con trastorno de espectro autista desde el 2008 y en su rol actual ella facilita programas de capacitación para padres que enseña habilidades de comunicación social, así como estrategias para manejar comportamientos problemáticos. También es autora del Project RASP, un manual para clínicos que enseña intervenciones medidas o mediadas para los padres que promueven habilidades de comunicación social y juego para su hijo con TEA. Los intereses de investigación actuales de Cecilia se centran en programas de intervención padre-hijo y ha presentado también temas relacionados con el TEA y la capacitación de padres en numerosas conferencias locales, estatales e internacionales. ¡Wow, wow! El currículo Pique se extiende, pero que hicimos resumirlo simplemente para que entendamos su experticia en la materia y que es la persona indicada para resolvernos todas las preguntas y dudas que tengamos el día de hoy. Para romper el hielo, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, querida Cecilia? Bien, Katy, muchas gracias por ah, tan increíble introducción y gracias a UHealth por invitarme. Como Katy dijo, yo soy parte de la Universidad de Miami, o sea que trabajamos en conjunto tanto el hospital de la universidad como el Jackson y el centro pediátrico, el departamento de psicología, el de educación. Todos trabajamos en conjunto para ayudar, en mi caso, que nos enfocamos en lo que es el autismo, en ayudar a las familias que están afectadas por el autismo. El centro donde yo trabajo es uno de 7 en el estado de la Florida. Nosotros recibimos fondos de la legislatura del estado de la Florida para ayudar a familias afectadas por el autismo. Y todas estamos centradas en diferentes universidades. Si ustedes necesitan ayuda en Miami-Dade, en Broward y en Los Keys, en Monroe, entonces vienen a nuestro centro. Pero si viven en Tampa, van a la universidad que le corresponde en Tampa o en Orlando, a la central. O sea que hay diferentes sitios donde las familias pueden buscar esa ayuda. Le Y, agradezco y, mucho. y, y para que sepan, las personas que necesitan la ayuda, todos los servicios que nosotros ofrecemos son gratuitos, son libres, Wow. sin costo, porque es más bien una orientación y una consultoría. Las personas tienen que tener ya un diagnóstico para poder registrarse con nosotros y recibir nuestros servicios. Eso es todo lo que necesitan. Agradezco demasiado esta valiosa información que nos acabas de dar porque no sabes la cantidad de personas que justamente me hablaron sobre esto cuando estábamos haciendo la convocatoria y llevando el mensaje de este encuentro del día de hoy. Varias personas se nos acercaron diciendo, oye, qué difícil es encontrar ayuda, no sabemos dónde recibir ayuda con este tema en la Florida. Y mira que fue lo primero con lo que Ujú. comienzas tu charla y te agradezco enormemente. Sé que para todos estará siendo muy valiosa esta información, pero arrancamos del principio y de lo básico. ¿Qué es el autismo o el TEA, trastorno del espectro autista? Y si existen además diferentes tipos o grados de autismo. Sí, Katy, mira, el TEA es una condición del desarrollo bien compleja que afecta la manera que un individuo procesa la información que recibe del medio ambiente. Es la manera más fácil de explicarlo. Se considera un trastorno del desarrollo porque los síntomas se presentan generalmente en los primeros 2 años de la vida de un niño. Las personas que reciben este diagnóstico presentan déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en múltiples contextos. Se conoce como un trastorno del espectro, ¿verdad? Que la gente me dice, ¿qué significa eso? Mm. Porque porque hay una gran variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que las personas experimentan. Em,
El TEA es complejo y es dinámico, con cada niño teniendo diferentes grados de rasgos autistas. Para darte un ejemplo, un niño puede tener una dificultad significativa para interactuar con otros niños, pero no tiene dificultad o problemas sensoriales. Ujú. Y la presentación puede cambiar y evolucionar a lo largo de la vida de ese individuo, o en este caso de un niño. ¿Cuántos grados existen? Pues como te digo, no es que, bueno, si te vas a hablar con las palabras técnicas, el diagnóstico lo puede dar cualquier clínico médico, ¿no? Persona entrenada, un neurólogo, un pediatra o un doctor normal, ¿verdad? Pero hay unos psicólogos que se especializan en el autismo, que hay unos exámenes o unos instrumentos que se utilizan para evaluar a un niño y determinar el nivel de autismo. Y Por eso es grado. que exacto, muchas personas me dicen el nivel uno, 2 o 3 Ujú. porque estos instrumentos que se utilizan determinan eso, basado en un algoritmo, un número que reciben al final de acumular los resultados de la evaluación. El nivel uno demuestra un nivel que no es tan severo y el Ujú. nivel 3 pues, es un nivel más severo. Pero como les digo, la variación es tanta que es difícil decir que una persona con autismo, que todas las personas con autismo son parecidas y tienen los mismos síntomas. Si tú Así ves es. una persona con autismo, tú estás viendo una persona con autismo. O sea, es como yo le digo a mis padres, ¿cuál es el poder, el superpower de tu hijo? Porque de verdad que son tantas las diferencias Así que es. es una cosa increíble. ¿Cuáles son los signos de preocupación para el autismo y a qué edad se suelen presentar ya esos signos que pueden dar señales a los padres de atención a esto, debo ir a un pediatra, debo consultar, estoy viendo tales rasgos? Sí, mira, los signos o las señales de autismo más comunes que típicamente se presentan entre los 12 y 18 meses de edad, Mm. aunque hay algunos niños que lo pueden mostrar inclusive antes de eso o después. Si tú empiezas a notar que evitan el contacto visual, por ejemplo, y estos son algunos, no responden a su nombre a los 9 meses o no tienen expresiones faciales, eh, no interactúan en juegos, lo que le llamamos el peekaboo el juego de cosquillas con una persona, ¿no? Con un cuidador o con otra persona como a los 12 meses. Repiten las palabras o frases, lo que le llamamos ecolalia. em, Tienen un apego excesivo a las rutinas o les cuesta trabajo aceptar cambios repentinos en el día, por ejemplo. O sea, las transiciones o cambios en la rutina. Em, También vemos que tienen intereses repetitivos, como obsesivos, no repetitivos, obsesivos o intereses limitados que son fuera de lo común. También vemos conductas repetitivas o estereotipadas, como Ujú. conductas motoras, aletear las manos, alinear juguetes, Mm. balancear su cuerpo de una manera diferente o dar vueltas en círculos. Y otra cosa que podemos ver también, que pueden ser señales, es que reaccionan de una manera, son muy sensibles a la información que reciben de sus sentidos, Ujú. o tienen intereses sensoriales fuera de lo común. Ujú. Ahora, ¿qué es la comunicación social? En este caso, entiendo que es uno de los aspectos más afectados Mm. para personas con autismo. Sí, mira, la comunicación social incluye el uso del lenguaje verbal y no verbal. Mm. O sea, como los gestos para interactuar con los demás. Esto incluye no solamente el uso del contacto visual y los gestos, sino también entenderlos cuando las otras personas lo usan. Las Mm. personas con autismo tienen esa dificultad
y, por ejemplo, les cuesta trabajo iniciar o responder a interacciones sociales. Ujú, Em, También pues les cuesta trabajo intercambiar afinidades con otros o intercambiar emociones o afecto. Y por eso es que hay veces que estos individuos se les hace difícil desarrollar relaciones sociales totalmente. con otras personas, sí, amiguitos, que fuera del entorno de la casa. O sea, casi siempre lo pueden hacer quizás con los padres, pero pues no tanto con otros amiguitos de su misma edad, por ejemplo. Ujú. Ahora, ¿se puede explicar los desafíos comunes que enfrentan las personas autistas en la comunicación e interacción social? Es esto, poder tener una calidad de vida que les ayude a entrar en comunidad, en grupo, en escuela, en Sí. clubes. Sí, mira, todo, como digo yo y le digo a mis padres, todo tiene solución. Lo importante es, todo se puede enseñar. Ujú, Pero sí vemos, y como digo, varía en cada niño. Vemos dificultades y se representan de distintas maneras. Ya toqué alguno de ellos, que es el interpretar el lenguaje no verbal, o sea, lo que le llamamos body language y las expresiones faciales, y inclusive los tonos de voz. Em, Les cuesta a veces trabajo expresar sus pensamientos o engranar lo que quieren decir en una oración, por ejemplo, y demostrar sus emociones o su afecto. y Como tienen, ajá, ¿no? Que en ese sentido, mientras más temprano pueda ser diagnosticado, mientras más temprano pueda entrar la especialista, terapeuta, a definitivamente. ayudar a los padres con herramientas de desarrollo de la comunicación social, es mejor. ¿Desde qué edad pudiéramos estar hablando de estimular su desarrollo en la comunicación? Desde que están en tus brazos, tú puedes comenzar. Ok, ok. Y podemos hablar un poquito más de eso. Pero sí, o sea, otras dificultades es como se enfocan tanto en unos intereses específicos, Ujú, pues a veces no lo pueden compartir con otros porque a los demás no les interesa eso y como lo único que les interesa hablar es de ese tema, pues se hace difícil. Em, Tienen lo que le llamamos una inflexibilidad cognitiva, o sea, son muy concretos en su pensamiento y les cuesta trabajo entender cosas abstractas o conceptos abstractos o adaptarse a cambios que no estaban concretamente definidos en su mundo, ¿no? ujú. Em, pues al tener estas dificultades sociales en estos entornos sociales, a veces tienen problemas con la resolución de problemas. Se pueden Se frustrar muy frustran. Ok. fácilmente, sí, se Ujú, frustran muy fácilmente y pues eso puede llevar a conductas problemáticas porque ok. no tienen estos mecanismos para controlarse, ellos simplemente lo demuestran de una manera bien efusiva. Claro, claro. Y sí, 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 los que tenemos niños, digamos, sin la condición, tenemos etapas donde el berrinche se hace bastante común y fuerte. Imagínense, este grado de frustración debe ser aún mayor, porque viene de la frustración un poco del no poder expresar o de cuando las cosas no le salen bien o cuando las cosas no suceden como según su mundo. Entonces, imagínense lo que puede significar para ellos. Ahora, según ya tu experiencia y los antes y después que has podido vivir a través de la intervención temprana en la comunicación social para los niños con autismo, cuáles son esos beneficios potenciales a largo plazo que se pueden vivenciar por hacer esa intervención temprana. Y los beneficios a largo plazo, y, básicamente, hemos aprendido que cuando trabajamos en desarrollar estas habilidades tempranas, van a facilitar un mejor vocabulario y una comunicación más efectiva con el resto de la gente. Y al tener mejores interacciones sociales con otros niñitos, por ejemplo, durante los años de la escuela media, por ejemplo, pues sabemos que las amistades son sumamente importantes. Pueden reducir el impacto de eventos estresantes o de aumentar la autoestima, la independencia y reducir la,
la probabilidad de que quizás desarrollar algún depresión o ansiedad, ¿no? Un trastorno emocional. Em, También al tú atacar o no atacar, al tú trabajar estas deficiencias y enseñar estas destrezas temprano, vemos a largo plazo ayuda en lo que es las destrezas académicas, los Ujú. resultados académicos y eventualmente eso ayuda a que eventualmente consigan un trabajo y se puedan desarrollar en el mundo diario, ¿no? Que sean más funcional. Ahora, no solamente, según entiendo, no solamente es llevar a niños a terapias, por ejemplo, y a los especialistas, es como padres incluirnos también de alguna manera en ese proceso y de ese tratamiento que los niños requieren y nosotros aprender las herramientas para luego llevarlas a casa. ¿Cuál es la importancia de justamente entender, hacer conciencia e incluir papá y mamá en este proceso? Sí, bueno, lo ideal sería que ambos participen, ¿verdad? Pero hay veces por la vida diaria que tenemos, por el trabajo, por otras responsabilidades, pues yo me contento con que solo pues un padre, ¿verdad? Pero ambos padres deberían de estar involucrados y los padres son el primer punto de comunicación aquí. Yo soy madre también y todos los que estamos en este chat y eh, es importante que aprendan estas destrezas que usan los terapeutas que trabajan con sus hijos para establecer una comunicación efectiva con sus hijos. La idea es que lo que ellos aprenden en las terapias lo pueden aplicar en las rutinas diarias en la casa, cuando van a cualquier sitio en la comunidad. eh, y esto pues ayuda a que el niño vaya desarrollando estas habilidades en otros entornos y con otras personas. Nosotros en el mundo de ABA, que es el Applied Behavior Analysis, la terapia que es muy conocida para ayudar a niños a aprender con el autismo, le llamamos generalización. Muchas veces lo que nos dábamos cuenta era que aprendían los niños en la clínica, en el entorno clínico, pero no se estaban entrenando a los padres y entonces el niño iba a la casa y los padres no sabían cómo trabajar con el niño y entonces pues ahora se está fomentando más este tipo de, de, de entrenamiento, ¿no? Además, los padres son expertos en sus hijos y pueden ofrecer información sobre ciertos comportamientos y cuáles son las preferencias de sus hijos y esto ayuda a que las intervenciones sean más efectivas, definitivamente. Hablando de su efectividad, podemos puntualizar cuáles pueden ser algunas de esas formas efectivas en que los padres pueden apoyar el desarrollo de la comunicación social de los hijos. Cosas súper simples como participar en actividades diarias que promuevan la comunicación, por ejemplo, leer juntos, Mm. jugar. Muchos padres no jugamos con nuestros hijos porque estamos muy ocupados. Involucrar al niño a hacer tareas de la casa, eh, que lleven el plato de la mesa al fregadero o que boten la basura, cosas bien simples. Em, Sabemos mucho que los apoyos visuales ayudan y facilitan la comunicación al niño para procesar lo que se les está diciendo verbalmente. O sea que eso ayuda mucho, modelar comportamientos apropiados. O sea, sabemos que los niños desde pequeños y todo ser humano aprende por imitación. Pero si tú no estás enfocado en eso, pues pierdes todas estas oportunidades de aprender. Y si el padre está mentalmente asegurándose que modela ciertos comportamientos para que el niño lo imite, hay más probabilidad de que el niño lo vaya desarrollando, ¿no? Y nada, y simplemente ofreciendo oportunidades donde haya interacción social. Y Ok. eso es algo yo como terapeuta que le digo a mis padres, por favor, limiten la televisión, limiten las tabletas y limiten los teléfonos, lo que le llamamos los smartphones, o sea, los teléfonos que hoy día puedes ver, hacer de todo en el teléfono, es una mini computadora. Eso para mí es sumamente importante desde que es pequeñito. Quizás después cuando sean grandes, que es más difícil controlarlo, pero de pequeño, que seas tú el entretenimiento del niño. Ahora voy a hacer la pregunta entonces al contrario, ya que me mencionas esa parte de la tecnología, ¿cómo puede perjudicar, más bien darles ese acceso? Si ya, no sé si hay para aquellos que sabemos cómo perjudica a un niño sin la condición de autismo, el exceso de pantallas.
para el niño con autismo puede ser aún más perjudicial ese exceso de pantalla y de qué forma pues lo puede perjudicar. A un niño que no tiene autismo. No, si ya Ah, conocemos, digamos, de alguna forma, el niño que no tiene autismo, hemos sabido, hemos leído contenido sobre cómo lo puede perjudicar. Para un niño con autismo puede ser más perjudicial todavía el uso del exceso de pantalla. bueno, mira, todo en exceso es malo, esa es mi opinión. Obviamente todos estos avances tecnológicos tienen muchas cosas positivas como enseñar contexto, ¿no? Enseñar vocabulario, enseñar cualquier cosa social, ¿verdad? En el contexto de la pantalla, del show, también utilizamos las tabletas, por ejemplo, para ayudar a un niño que es no verbal a apretar un botón para que hable por él. Todo eso son beneficiosos. Yo me refiero cuando no hay ningún tipo de interacción con el padre, que entonces el niño está perdiendo estas oportunidades de entender la comunicación no verbal. Eh, Mira, para darte un ejemplo, yo siempre uso este ejemplo. Un bebé desde que está en los brazos de su hijo, de su padre, perdón, Ujú, em, el niño que no tiene autismo hace lo que le llamamos la atención combinada o la atención conjunta, que es, por ejemplo, están en el parque y el padre tiene el niño en los brazos y pasa un avión que hace mucho ruido, ¿verdad? Y el niño, su primera reacción es hacer así y checar con el padre. Naturalmente, el padre dice, eh, al avión y el bebé empieza a asociar el sonido con la palabra, con el objeto. O sea que ujú. en esas simples interacciones, el niño está aprendiendo lenguaje simplemente por haber mirado al cuidador. Y entonces así se va evolucionando todo lo que es el desarrollo del lenguaje y de las interacciones sociales. Cuando un niño solamente está al frente de un aparato que no está interactuando de una manera real, donde se ven los cambios en los afectos, el contacto, la comunicación no verbal, pues está perdiendo esas oportunidades. Eso es lo que quiero Sí, claro que decir. sí. En unos minutitos voy a comenzar a dar lectura a sus preguntas, así que empiécenlas a dejar ahí en Q&A. Ya he visto que han dejado algunas, pero no se queden sin preguntar y cualquier comentario o sugerencia que nos tengan, por favor. Así que en 2 minutos comenzamos con esas preguntas, pero voy a continuar con algunas que ya habíamos adelantado para dar desarrollo a este encuentro. Por ejemplo, ¿puedes describir los beneficios de las intervenciones mediadas por los padres en el contexto de lo que es el NDBI, que es desarrollo naturalista o conducta del desarrollo naturalista, ¿correcto? Sí, sí, o sea, los NDBIs lo que hacen es combinan la ciencia del ABA con la ciencia del desarrollo. Y es una Ujú, manera, yo diría que es más naturalista para enseñarle habilidades al niño. Cuando los padres eh, están incluidos en este tipo de intervención, eh, los padres aprenden a cómo utilizar esto en la casa, en la vida cotidiana. Por ejemplo, en una sesión de NDBI mediada por el padre, el terapeuta le va diciendo al padre cómo es en vivo, ¿no? O sea, que ujú, está el terapeuta, el padre y el niño en la casa o inclusive en la clínica, le va diciendo cómo utilizar las terapias, cómo utilizar las destrezas, perdón, las diferentes habilidades, los trucos, ¿verdad? Para entonces hacer que el niño aprenda las habilidades. Y entonces también lo pueden llevar a la casa. El terapeuta puede ir a la casa y decir, ok, mira, vamos a trabajar en que él, en la hora de la merienda, a que el niño utilice más palabras para pedirte lo que quiere, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y también hemos visto que esta opción de entrenar a los padres a implementar las estrategias con sus hijos permiten eh, los niños que, por ejemplo, no, o sea, cuando el padre ya tiene esas destrezas, lo puede continuar en la casa. Y hay padres que no, hay niños que no tienen seguro médico, hay niños que no tienen acceso a estas terapias
qué mejor que entrenar a la persona que lo ve todo el tiempo y que es el experto en el niño. Una vez tiene esas herramientas, lo puede seguir haciendo en la casa. So, esos son unos beneficios buenísimos que antes no se hacían tanto y ahora se está enfocando más. Son intervenciones conductuales del desarrollo naturalista, así se llama. Sí, Ok. sí. Ahora, ¿qué evidencia respalda la efectividad de estas intervenciones conductuales del desarrollo naturalista? Y me gusta decirlo corrido como para que ustedes también se familiaricen con el término y puedan buscarlo, googlearlo, recurrir y solicitarlo de alguna manera, entrar en esa onda. ¿Qué evidencia respaldan la efectividad de estas intervenciones mediadas por los padres en la mejora de esas habilidades de la comunicación social, ya según su experticia y lo que usted ha podido ver en todos estos años con las experiencias con los padres? Bueno, lo importante de cuando se entrenan a los padres es que ellos se les mida a ver si lo están haciendo con fidelidad, que es una palabra que se utiliza, ¿no? Asegurándose que el padre está aprendiendo y utilizando estas destrezas y enseñándoselas a sus hijas de una manera correctamente. Y hay muchísimos estudios que han demostrado que estas intervenciones mediadas por los padres son efectivas para mejorar la comunicación, el lenguaje e inclusive el juego en los niños autistas. En los recursos que creo que van a compartir al final, hay información sobre estos modelos que se han sido estudiados por muchos años. Uno de ellos es el Early Start Denver Model, que no sabría ni cómo traducirlo, ESDM, el PRT, que es el Pivotal Response Training, el Project Impact y el Jasper son modelos que se han estudiado muchísimo y que ofrecen la intervención mediada por los padres y hay mucha evidencia que funcionan. Genial. Voy a darle paso a las preguntas de Q&A, así que bienvenidos todos. Gracias por estar Ujú. aquí nuevamente. A las personas que aceptaron esta invitación, ya somos 76 personas acá que nos concentramos a aprender muchísimo de este tema tan importante. Les recuerdo Katy Ferrer por aquí, quien les saluda, y nuestra especialista invitada Cecilia Álvarez Tavío. Vamos, Diezire dice, mi hija fue diagnosticada con nivel 1 de alta funcionalidad cuando tenía 3. Ella tiene muy pocos síntomas típicos de los niños autistas y por eso fue difícil su diagnóstico. Sí. Luego fue confirmado a sus 4 años. Ambos doctores dicen que dentro de unos años ella podría estar fuera del diagnóstico, pero tengo entendido que esto no es así. Pero también entiendo que los de un alto nivel pueden pasar a un nivel más bajo. Siendo ella nivel 1 y tomando que los del otro nivel pueden bajar de nivel, en ese caso, ¿qué piensa usted que puede pasar? ¿Si pudiera ella salir del diagnóstico estando en nivel 1? Bueno, mira, yo lo que le digo a mi familia es que no se enfoquen en el nivel, no se enfoquen en el autismo o la etiqueta. Enfóquese en darle los recursos a su hijo para que siga progresando y siendo un individuo funcional en la vida, en el día a día. Em, eh, Al final tu hija va a ser un adulto y va a estudiar, va a graduarse, va a encontrar un trabajo y va a ser completamente funcional. Eh, no nos gusta decir que se cura del autismo porque no sabemos de ningún caso, aunque mucha gente dice que sí, que está curado, puede ser que lo que significa es que empezaron a una temprana edad y recibieron un tratamiento y el niño ha aprendido unas destrezas increíbles y ahora pues son sumamente funcional y en eso es lo que yo me enfocaría. No que si hay cura, que si no hay cura, que si pueden, empeorar. Yo creo que el enfoque debería de ser más como vamos a seguir dándole las herramientas, vamos a seguir desarrollándole lo que yo digo, el superpower, el poder de- no sé cómo se traduciría eso, Katy, ayúdame. Está bien, y superpower es eso, dale Sí, superpoder. porque, o sea, a ti te gustan los números y eres buenísima en eso, pues mira, vas a ser una ingeniera, vas a ser un arquitecto, lo que sea, o sea, no se enfoquen tanto de que si va a ser curado o no, o si va a empeorar, enfócale en lo positivo y en la intervención temprana. Esa es mi contestación y lo que le digo a toda mi familia. Súper. Dice, hola a todos, buenas tardes. ¿Nos puedes hablar un poco de los pictogramas y qué crees del uso de este método en el diagnóstico de TEA?
Pues mira, hay mucha evidencia que son muy efectivos. Yo estoy presumiendo que el pictograma es lo que yo digo, las ayudas visuales. Eh, ellos, ¿sabes? Hay veces, hay muchos estudios que han demostrado que una información visual ayuda pareada con una verbal, ayuda al individuo con autismo que quizás tenga dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo a entender lo que se les está diciendo que hagan. Además, estos visuales se utilizan, estos pictogramas se utilizan también para organizarles el día y para ayudarlos a entender la agenda del día, da un sentido de predictibilidad, si eso es una palabra, no sé si me la ¿Se inventé. entiende? De Le predecir. da le da le da como pueden predecir lo que ellos están supuestos a hacer, eh, como tienen dificultad en las transiciones o en los cambios abruptos, estos pictogramas ayudan también de esa manera. Así que yo los encuentro muy efectivos. Yo sé que hay padres que dicen: "Bueno, mi hijo es no verbal y todo lo que utiliza son los pictogramas para comunicarse", y yo pienso que es como una muleta, ¿no? Que no están aprendiendo a hablar. Y la idea es, y la manera que estos se crearon, eh, es para que se utilice primero para ayudar y entonces obligar al niño que pueda decir palabras, ¿no? A que diga la palabra. Eventualmente se pueden desvanecer esos pictogramas y simplemente hacer que el niño hable, pero es una ayuda inicial. Pero sí se ha visto que hay niños que dependen totalmente de los pictogramas después de tanto entrenamiento. O sea que en Claro. realidad yo los veo como algo positivo, pero también importa la manera que se usan. Súper. Dice, hola, mi nombre es Patricia y tengo una niña preciosa de 22 años y quisiera Ujú. saber si ustedes me pueden conectar con recursos o profesionales para jóvenes ya de esa edad. Claro que sí. Lo primero que te voy a decir es que se conecten con CARD. Creo que al final va a haber la información de cómo conectarse con CARD, pero nosotros tenemos expertos, al igual que yo soy experta en la modificación de conducta y casi siempre trabajo con la intervención temprana. Cuando las familias de niños pequeños se registran, casi siempre me los envían a mí, pero nosotros tenemos un equipo que está dedicado completamente a los niños o a los adultos y a los Jóvenes. individuos de la edad de transición, los que están graduándose de high school y entrando en el colegio. Y esos son los expertos que te pueden ayudar tenemos un programa en verano que los ayuda a hacer a trabajar en el resumen, hacen ayudan a que hacen practican cómo actuar en una entrevista y los conectan con trabajos, etcétera. Para recordarles, CAR, como ven detrás de Patricia, de Cecilia, dice CAR es el Centro de Autismo, justamente de la Universidad de Miami, donde trabaja actualmente. Así que bueno, esa información de cómo comunicarse con CAR del Centro de Autismo va a ser compartida al final. Así que bueno, seguimos, gracias. Dice, desparasitar en Estados Unidos para niños con autismo. ¿Qué se debe pedir al doctor? Teniendo el diagnóstico, ¿es posible solicitar en Estados Unidos desparasitar? Desparasitar. Sí, O sea, asumiendo que el niño tiene parásitos. exacto. Es posible que en algunos países, lo digo porque de repente en Venezuela es Ujú. bastante común desparasitar a los niños. Me imagino que la pregunta va por ahí, si considera que a los niños autistas también se debe desparasitar y si se puede teniendo ese diagnóstico, se puede solicitar al doctor la receta para poderlo hacer. Bueno, la verdad es que no había oído ese término de desparasitar. No sé si a lo mejor se refieren a el régimen de vacunas que reciben los niños como el Departamento de Salud requiere, ¿no? Así que, pero lo de desparasitar de verdad que no lo había escuchado, pero yo lo que les recomiendo a los padres es que eh, conversen con el médico, y ellos son los expertos en lo que se trata la ayuda y el servicio médico. Y entonces, si él le va a decir su opinión como médico, yo encuentro que eso no es necesario,
O sea, yo en eso pues no soy la experta, en lo que es las medicinas y los parásitos, etcétera. Ok. Una pregunta en inglés dice por aquí, what is the general opinion about the best school environment for a mild Autistic. autistic case, regular classroom with EEP or small environments, almost one-to-one setting? Mira, en realidad eso depende tanto del niño y como mencioné al principio, el autismo es tan variado y se presenta tan y tan diferente en cada niño. Eso yo lo que recomiendo es que el padre se reúna si no están registrados con nosotros, se puede reunir conmigo, con cualquiera de los clínicos, personal clínico, y ellos escuchan el caso de la niña o el niño y entonces hacen sus recomendaciones basado en eso. La realidad es que existe, y yo creo que entiendo lo que dice el padre que hizo la pregunta, o la persona de la audiencia, es que el sistema público escolar, hay aulas donde integran a estos niños de educación especial, ¿verdad? Pero hay veces que nos damos cuenta que el niño necesita un poquito más de ayuda y que lo que dicen el IEP o el Plan Educacional Individualizado, que es lo que se refiere el padre, el IEP, no es suficiente. Entonces, pues hay veces que sí, a lo mejor amerita al sacar al niño a la escuela privada que se enfoque y le den una atención más individualizada, porque a lo mejor el aula es más pequeña, porque eh, los educadores están más entrenados o lo que sea. Así que en realidad la respuesta para eso, por desgracia, es dependiendo del niño. Y Claro. eso es lo que hacemos mucho. Cuando se registran, escuchamos todo lo que nos tiene que decir el padre y al ver cómo presenta ese niño, entonces hacemos nuestras recomendaciones. Claro. Voy a recapitular la pregunta anterior que me están explicando por acá también. Dice, se habla mucho de la microbiota y desparasitar para que estén más saludables y estén más enfocados. Creo que eso es lo que se refiere cuando se habla de desparasitar. Muchos niños con autismo en otros países han tenido avance con la desparasitación. No lo conozco. Yo sí sé que los estudios demuestran que muchos de nuestros niños con el diagnóstico tienen problemas gastrointestinales. Eso es lo único que yo te podría decir, que sí se ha visto, que hay evidencia que tienen problemas gastrointestinales y tienen alergia o no reciben bien lo que son el gluten o la caseína, pero no desconozco información sobre parásitos. Como digo, es mejor consultarlo con un personal clínico, un médico que le pueda dar su opinión sobre qué hacer al respecto. Yo siempre les digo a mis padres que vienen a donde mí buscando una mejoría, lo único que se ha probado que funciona es la terapia, ¿verdad? Y el de ABA y la participación de los padres y en una temprana edad. Lo otro que como hemos visto que sí hay algunas reacciones gastrointestinales, lo otro que se podría hacer, que es bastante relativamente más fácil y económico, es cambiarle la dieta, que no tenga la caseína, que no tenga el gluten, para que entonces ver si hay un cambio en el niño. Y eso es lo único que yo he escuchado que sí hay prueba, pero eso requiere, si vas a cambiar la dieta, requiere que toda la familia cambie la dieta, porque no creo que sea muy justo que hay unas galletitas de chocolate chip ricas y hay no es que sean ricas, porque pueden ser ricas, pero que vean dos diferentes y quieran agarrar la que no, la que tiene gluten porque el hermanito la agarra. O sea que es algo que requiere un compromiso de toda la familia. Pero Ok. sí, he oído padres que me reportan que sí, que cuando cambiaron la dieta vieron un cambio en el comportamiento del niño. Súper. Dice Gladys, soy mamá de un hijo dentro del espectro, tiene 18 años y fue diagnosticado desde los 11 meses. Desde entonces no hemos parado de hacer terapias. Alrededor de los 12 años parecía estar todo más en control y paramos algunas terapias. Pero después de los 15 pareciera que se exacerbaron muchos comportamientos propios de la condición, como mucho más ansiedad, estrés, inseguridad.
Según pasan los años, la pregunta es, según pasan los años, ¿el autismo varía? ¿Podemos seguir a esta edad continuando con las terapias nuevas? Sí, mira, hay algo que también es importante que entiendan. Lo que es la terapia ABA, no se supone que se utilice para el resto de la vida del niño. O sea, se utiliza como para darle ese empujón y que el niño aprenda a ciertas destrezas para ir cerrando lo que le llaman el gap, ¿no? De deficiencia y estar al nivel que el resto de los niños que se están desarrollando de una manera eh, eh, más normal o al nivel que tienen que estar desarrollándose. La pero sí hemos visto, por ejemplo, que eso mismo que cuenta la persona que hizo la pregunta, que después que cumplen cierta edad, empiezan a presentar otras dificultades, como quizás sociales, o ansiedad, comportamientos, repetitivos, obsesivos. Y entonces, eso sí, yo siempre recomiendo, bueno, vamos a entonces volver a darle terapia, porque hay que trabajar eso, ¿no? No hay necesidad de que pase, que sufra o nada, que no pueda desarrollarse funcionalmente en su día a día. Ujú. Voy a hacer una pregunta, no sé si corresponde a tu materia, pero dice, hola, buenas tardes, tengo un hijo adolescente de 14 años, fue diagnosticado desde los 6 con déficit de atención, con hiperactividad y depresión. En la Ujú, actualidad está cursando el 8.º grado, pero no va acorde a su grado aún cuando está estudiando bajo un IEP. ¿Qué me ujú. recomienda? O sea que solamente tiene el ADHD y, eh, Depresión. y depresión. Ok. Mira, yo lo único que te recomendaría a la persona que hizo la pregunta es verifique con un psicólogo haciéndole un examen psicoeducacional. Muchas veces lo que nosotros vemos, y no estoy diciendo que sea el caso de su hijo, es que lo que sobresale son los comportamientos típicos de ADHD, ¿verdad? Pero no los de autista. Y a lo mejor hay veces que hay niños que los han diagnosticado incorrectamente, les dicen ADHD, cuando en realidad es autismo y lo que le llaman el ADHD y la ansiedad como resultado del autismo. Al final, yo creo que, que si recibe el diagnóstico de autismo y tiene un IEP, es posible que le puedan incorporar en el IEP ayudas adicionales. Eso es lo único que yo diría en el caso del niño. Y yo no sé si ustedes saben, los que tienen niños en la escuela pública, estos IEP pueden ser revisados cada 6 meses. Ustedes tienen todo el derecho de pedir una reunión y revisarlo. Pero a Ujú, lo mejor amerite que el niño se le vuelva a reevaluar y hacerle una evaluación psicoeducacional para poder determinar si hay alguna otra deficiencia que esté llevando a estos problemas significativos emocionales y educacionales. ujú. Otra pregunta dice, ¿cómo sobrellevar cuando es autismo con TDAH no verbal? Y las terapias todavía no están habilitadas por trámites. Mi niño tiene 4 años, indica limitar teléfonos y TV, la doctora, pero su hiperactividad, la hiperactividad de mi niño exige actividades. Él juega, pero se aburre. Y Ujú. llega a un punto en que no sabe qué más hacer. Y como papás nos frustra que ya pintar con él es 1 minuto y se va. Y con cualquier actividad es igual. Perdona, qué edad tiene el niño y cuál cuatro es el años. diagnóstico? 4 años y tiene autismo. Autismo con TDAH no verbal. TDAH. TDAH no verbal. TDAH. Dile que lo ponga en inglés porque no sé cómo son esas siglas en español. TDAH. Trastorno bueno, da igual. Eh, ADHD. No sabía que así se decía. Ay, pues mira, me aprendí algo nuevo. Gracias, Pari. Bueno, em, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a ese niño a enfocar
en la interacción o o Y la mantenerse atención. la Ujú. atención y la interacción en una actividad en específica. Bueno, eso es lo que yo hago todo el tiempo, enseñar a los padres cómo conectar con el niño y cómo crear oportunidades para que la actividad dure más. Esas son las técnicas específicamente que los padres aprenden y que los técnicos especialistas y que dan los terapeutas especialistas utilizan, y eso se va enseñando poco a poco, aumentando el tiempo que el niño esté en una actividad, por ejemplo. Eso es algo que sí, que en las terapias se trabaja. No sé si contesté la pregunta, pero sí, hay definitivamente hay maneras que se pueden enseñar cómo el niño puede alargar su tiempo de pintar. Ahora, eso quizás pueda requerir, como tiene 4 añitos, que el padre también esté ahí, conectando con el niño y, por ejemplo, tomando turnos, elaborando en el juego y haciéndolo sumamente animado para que el niño, esté entretenido. Ujú. Hay muchas cosas que les puedo estar otra hora más hablándole de cómo hacerlo. Por aquí dice Elaine, hola, buenas tardes. ¿Crees que las escuelas están preparadas para trabajar con este diagnóstico? ¿Crees que tengan los programas adecuados? Como especialista, he visitado varias escuelas y no he visto programas o herramientas visuales para mejorar la adaptación de estos niños con TEA. Em, Mira, mi rol como especialista clínico en CART es también educar a la comunidad, y esto incluye a los que trabajan con los niños con autismo. Y yo te diría que hemos hecho estudios, de hecho, con escuelas de educación especial en el distrito escolar, o sea, en la escuela pública, y para ver qué modelo, si el modelo donde lo que le llaman las aulas de autismo, que son las self-contained, o el modelo regular es más efectivo, o el modelo donde tienen de inclusión, que es hay niños autistas y hay niños de lo que le llaman modelos, para que el niño aprenda por imitación. Y al final, la data lo que nos dice es que se trata de la profesora y que está en el aula. Ujú, Y la motivación de esa profesora a aprender a esto, cómo enseñar esto a nuestros hijos, a nuestros niños y el conocimiento. O sea que en realidad, como en todo, tú vas a ir a un doctor que quizás no es tan bueno y vas a ir a uno que es excelente. Pues hay veces te vas a encontrar escuelas que son increíbles, o dentro de una escuela vas a ver una profesora que en el aula es excelente, y vas a ver a otras profesoras en otra aula que necesitan más entrenamiento. ujú. Así que la contestación a la pregunta es, estamos trabajando en eso. Ese es nuestro rol, y la educación es lo más importante, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que me da pena que no has podido presenciar una aula de calidad o una escuela que de verdad demuestre que están trabajando Claro. efectivamente. Ujú. No sé si es pregunta o más bien un comentario de Kenneth que dice, buenas tardes, tengo gemelos autistas y tengo Ujú. problemas de comunicación. Se les está haciendo frustrante porque no saben comunicarme lo que necesitan. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, por eso creo que puede ser más un comentario. Sí, No le sí, veo la pregunta, pero bueno, sí, estamos hablando de lo que es el problema de comunicación y definitivamente, bueno, sí. tiene dos, tiene gemelos Ujú. y bueno, básicamente creo que eso está comunicando. Por aquí también dice otra pregunta. Mi hija tiene 16 años y fue diagnosticada con autismo desde elementary school. La high school empieza a las 7:15 a.m. y me cuesta a veces levantarla temprano a las 5:30 a.m. y llevarla a la escuela. Ella se frustra al levantarse y muchas veces tuvo que faltar a la escuela. ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Y ella es verbal? Bueno, eso quizás yo lo voy a contestar en general. Mira, hay una rutina, mantener una rutina es sumamente importante, y esta rutina incluye que se vaya a dormir temprano la noche antes, y quizás hacer que ella tenga todo listo
como por ejemplo, estos son como estrategias preventivas, ¿no? Que se vaya a dormir temprano la noche antes, que ella escoja la ropa que se va a poner y esté puestecita así al pie de su cama, que, que, y que cuando se levante ella pueda mirar quizás, no sé, el nivel o las ayudas necesarias que necesite, pero ver como una agenda, ya sea escrita o ya sea visual, donde dice, ok, lo primero que voy a hacer es me voy al baño, me lavo la cara, luego entonces vuelvo, me pongo la camisa, me pongo los pantalones, o sea, literalmente, que no tenga que pensar mucho. Ujú. Por aquí Y él está agregando algo, está agregando que su hija reacciona, por ejemplo, con cerrarle la puerta con seguro, pero también ujú. se está preguntando si de repente sea posible ponerla en una escuela virtual porque ella se lo está pidiendo. Ella muchas veces me pide una escuela virtual. También pudiera ser esa la pregunta para usted, si es mejor una virtual school para evitarme esas frustraciones. Bueno, mira, en realidad las escuelas virtuales ahora son cada vez más comunes y muchos padres optan por eso. Yo lo que recomiendo y lo que yo veo que no es tan positivo de las escuelas virtuales es, y han funcionado muy bien con muchos de nuestros clientes, ¿no? Pero es que de alguna manera los incluyan en actividades sociales, porque es importante que ellos interactúen socialmente con otros niños de su edad. O sea que quizás en la escuela porque eso es uno de los factores más grandes e importantes en la escuela, es la socialización. Bien. Obviamente están aprendiendo materia, pero si lo van a hacer virtualmente, fantástico. Pero que entonces participen en grupos sociales, porque eso es sumamente importante. Esa sería mi respuesta. O sea, que sí puede ser positivo ponerle una escuela virtual, pero que mantenga actividades sociales en el resto del tiempo de los días. Sí, porque tampoco vamos a torturar a un niño. Si tú, sabes, si el niño ya tiene la capacidad para decirte, quiero hacerlo virtual, pues mira, pueden intentarlo, pero la variable que yo quisiera que no se pierda es la interacción social. Correcto. Eh, Correcto. Dice Cintia, buenas tardes. En el caso de mi hijo de 14, él se relaciona en la escuela bien con sus amigos. Tiene un grupo y juegan también por internet y ahí se hablan, se ríe. Si le costaría hacer nuevos amigos, hablar en ujú, clase, solo lo necesario. Ahora en casa, le cuesta expresar su cariño. Con su hermana tiene comunicación necesaria, pero no comparte más allá. Ella tiene 12. ujú. Se siente incómodo si nosotros papás queremos saber de sus amigos o interactuar con ellos. Es como que es un núcleo en la escuela y otro el de la familia. Si se dice de terapias, su opinión es, bueno, yo no tengo problema, yo me relaciono bien en la escuela, igual no diría mucho en la terapia. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cómo podemos entender esto mejor? Pero, perdona, ella mencionó que él tiene amiguitos y se reúne con él y juega juegos de video. ¿El issue más bien es en la casa con la hermana? Y la O, familia, y que no ajá. se siente incómodo, por ejemplo, cuando ellos quieren acercarse a los amigos, interactuar con ellos, conocerlos, y que ella le dice para ir a hacer terapia, él dice para qué, si igual allá entonces no voy a hablarlo, eh, como que no me hace falta, yo tengo Sí. amigos en el colegio. Y los amiguitos, quizás comparten una afinidad, o sea, a lo mejor los niñitos también son igual que él y pues son felices interactuando de la manera que interactúan, entiendo. Y entonces, quizás, mira, en realidad, yo no, como familia y como para mejorar la dinámica de la familia, que me parece que es lo que quiere confrontar, es no podrías buscar un terapeuta que trabaje con familia y entonces sea a nivel de tipo grupo, como tipo grupo de apoyo, donde están todos presentes y entonces se hable. Lo ideal sería pues un terapeuta que conozca lo que es el autismo, obviamente, y conozca las idiosincrasias de un individuo y sus síntomas, ¿no? Eh, Porque tampoco vamos a estar forzando que el niño haga cosas que a lo mejor no le salen naturalmente, ¿verdad? Pero sí, lo importante es ustedes desarrollar la dinámica como familia. Así que uno tiene que aprender a escoger sus batallas, ¿verdad? Pero yo creo que la dinámica familiar es muy importante. Y entonces sí, hay terapeutas que pueden trabajar como familia. Eso definitivamente yo lo fomentaría.
Súper. Se parece tal vez un poquito el caso. Dice, ¿cómo decirle a un adolescente que está considerado dentro del espectro? Mi hijo tiene 12 años, es nivel 1, no Ujú, requiere apoyo, está en educación regular y se comunica a nivel de su grado académico. ujú. O sea, ¿cómo decirle a su adolescente de 12 años que él es un niño autista Ujú. nivel 1? Sí, o sea, que él asumo que él no sabe que tiene autismo. Es lo que yo interpreto de su pregunta, porque dice, ¿cómo decirle a un adolescente que está considerado dentro del espectro? Aunque es nivel 1, está en educación regular, se comunica a nivel de su grado académico. Bueno, mi yo tengo varias respuestas. Para mí, la información y el conocimiento es poder. Es tan poderoso, o bien impactante. La decisión de decirle, a un niño que tiene el diagnóstico, al final es de los padres. Pero, cuando ustedes empiezan cuando el niño empieza a darse cuenta que él quizás es diferente o que está teniendo dificultad, va a tener que haber una conversación donde se le diga, bueno, sabes que todos somos diferentes y a lo mejor así es que lo han estado manejando. Pero, sí he sabido de familias que no dicen nada y entonces el niño, en escuela media empieza a tener problemas de, pues, de de socialización, de bullying o de lo que sea. Y, no sé, al final le tienen que decir: "Mira, esto es lo que pasa". Y yo encuentro que hay niños que lo han tomado muy bien, donde dicen: "Ah, pues entonces yo quiero que la gente entienda cuáles son mis dificultades para que me entiendan a mí y que ellos cambien también, porque tengo que ser yo el que siempre cambio". O sea que en realidad, al final la decisión es de los padres. Eh, yo creo yo creo que es muy poderoso poder darle esa herramienta al niño para poder, abogar por sí mismo cuando sea grande, ¿verdad? Ya lo que es el tema del autismo es muy común, ya no es un tabú, por lo menos en los Estados Unidos, y yo creo que en los otros países también está cambiando. Así que en realidad puede ser bien positivo, pero respeto las decisiones de los padres. Mira, por temas de tiempo, Sí. nuestro webinar era hasta la 1 en punto, pero vamos a darle cabida a una pregunta más. Hablamos con Cecilia previamente a ver si nos daba 5 minutitos más, pero esto definitivamente merita una segunda parte, un Mm, próximo webinar con el mismo tema, para dar obviamente paso a más y más y más preguntas y más ayudas, para poderles compartir también toda la información sobre CAR. Y recordarles que esto fue grabado y lo vamos a enviar posteriormente a través del email. Así que vamos a hacer una pregunta más según el orden que se fueron fijadas en el Q&A. Dice, me llamo Roxana, mi hijo de 11 años tiene autismo con alta funcionalidad, pero eso también ha hecho que esté en todo la mitad y no tenemos muchas ayudas terapéuticas, pero emocionalmente y socialmente sí está en desventaja frente a muchos niños en la escuela y lo miden con la misma vara y me parece ujú. injusto. Decidimos no ponerlo en Special Education porque a nivel académico le va muy bien, pero me siento perdida sin ayudas. Eso que acaba de decir esa padre es bien común, y lo único que podría resultar positivo es hay grupos, que trabajan lo que es, la socialización, porque yo creo que mayormente ese es el issue, ¿no? De que el niño quizás, le cuesta trabajo, porque si académicamente está rindiendo, entendí que sí, que estaba rindiendo Sí, académicamente, ¿no? sí. Sí, entonces es el aspecto social. Mm. Y entonces eso, hay maneras de trabajarlo, hay expertos que se enfocan en eso, en lo que es la socialización ya a un niño de edad más avanzada. eh, y bueno, le recomiendo que se registre con CARD y todos esos recursos se le ofrecen a los padres. Muchísimas gracias, de verdad, encantadísima del tiempo, de su espacio, de su intervención. Sé que ha sido de mucha ayuda para las personas que estuvieron conectadas y aquellas que les va a llegar la grabación. Cecilia Álvarez Tavío, actualmente estando allí en CAR, les estamos dejando en pantalla toda la información de estos recursos adicionales mientras les cuento.
que tenemos un próximo episodio ya en calendario. Pueden agendarse para el próximo jueves 17 de abril, igualmente a las 12 del mediodía, puntuales, de 12 a 1. Respetamos muchísimo el horario, nos concentramos y nos enfocamos en darle respuesta a sus dudas con respecto a cada tema. Y el próximo es súper interesante. Es sobre la clave para criar niños independientes. Imagínense, es en inglés, muy fluido y comprensible, siempre lo digo, de verdad que se da muy, muy bien y bien entendible. Si estás buscando criar esos niños responsables, seguros de sí mismos e independientes, descubre esos consejos prácticos y estrategias de mentalidad para enseñar a tu hijo responsabilidad a través de tareas cotidianas como los chores y los deberes escolares. Aprende también a fomentar la independencia con fiestas de pijamadas, salidas y brindando a tu adolescente la libertad que necesita sin el estrés. Así que te puedes unir como siempre a nuestros consejos que ayudan a desarrollar esa autosuficiencia en cada etapa de la vida de tu hijo. También les recuerdo que estas grabaciones y de todos los episodios se encuentran en Parental Guidance, ahí en nuestra página web www.parentalguidance.org. Van a encontrar también recursos descargables. De hecho, Cecilia nos compartió también y por ahí pueden descargar más material para darle lectura, para, por supuesto, tener más información y ahí pueden también registrarse para próximos episodios. Aunque ya están en, como les digo, en nuestra base de datos, van a recibir tanto la grabación de este episodio como las invitaciones de los próximos. No se pierdan, si les llegó al spam por casualidad, envíenlo a su bandeja de entrada para que pues siempre lo puedan tener a la vista. Así que bueno, muy, muy agradecida, doctora Cecilia, si se quiere, por supuesto, despedir de esta audiencia que estuvo con usted y de verdad de Parental Guidance, siempre bienvenida. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, me tengo que ir ya. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Espero que haya sido productiva y la información ayude a ustedes a buscar más recursos. Acuérdense que CARD está disponible y a la orden. Gracias, Muchas gracias. Será hasta una próxima gracias. oportunidad. El compromiso es una segunda parte de este tema.